En un contexto de máxima tensión internacional, la Federación Rusa se prepara para celebrar el 9 de mayo su tradicional desfile del Día de la Victoria, bajo medidas de seguridad sin precedentes y una notable ausencia de armamento pesado en la Plaza Roja. A pesar de presentarse ante el mundo como la segunda potencia militar del planeta, el gobierno de Vladimir Putin enfrenta el reto de garantizar la seguridad en su propia capital tras el impacto de un dron en un edificio residencial de gran altura a pocos kilómetros del Kremlin. Este acontecimiento ocurre apenas 48 horas antes de la mayor exhibición de propaganda anual del país, evidenciando una vulnerabilidad estratégica que ha forzado a las autoridades moscovitas a desplegar cientos de sistemas de defensa aérea adicionales y a decretar un apagón digital masivo en la ciudad. Los hechos se precipitaron tras una propuesta formal de alto el fuego por parte de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky anunció una suspensión de las hostilidades a partir de la medianoche del 5 de mayo, argumentando que la vida humana posee un valor superior a cualquier conmemoración simbólica. La oferta de Kiev era directa. Si Rusia cesaba los ataques desde esa fecha, el silencio de las armas se extendería hasta el 9 de mayo, permitiendo el desarrollo del desfile en Moscú. Sin embargo, la respuesta del Kremlin se materializó en una ofensiva de gran escala. En las horas posteriores al inicio del alto el fuego propuesto, Rusia lanzó un total de 108 drones de combate y 3 misiles contra territorio ucraniano, impactando objetivos civiles y estructuras educativas. El balance de esta ofensiva rusa ha sido devastador en términos humanos y diplomáticos. Un dron de fabricación iraní tipo Shahed impactó directamente contra un jardín de infancia en la región de Sumy, resultando en al menos un fallecido y 2 heridos entre los restos de instalaciones infantiles. Simultáneamente, bombardeos con bombas guiadas en Kramatorsk y ataques en Zaporilla elevaron la cifra de víctimas mortales a 22 ciudadanos ucranianos solo durante la jornada del 5 de mayo, con más de 80 heridos registrados. Estos ataques se ejecutaron mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y los medios estatales rusos difundían mensajes sobre una supuesta voluntad de paz y un gesto humanitario por parte de Putin para la festividad del Día de la Victoria. Ante estos acontecimientos, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, ha declarado que las acciones de Moscú demuestran un rechazo total a la paz y que sus llamadas al diálogo son falsas. Según Sybiha, la prioridad del líder ruso se centra exclusivamente en los desfiles militares y no en la preservación de vidas humanas. Este escenario ha transformado la percepción internacional del conflicto, otorgando a Ucrania, según diversos analistas, una justificación moral y operativa documentada ante la comunidad global. Mientras tanto, en Moscú, los preparativos para el 9 de mayo reflejan un estado de sitio más que una celebración nacional, con la cancelación total de la exhibición de tanques, vehículos blindados y lanzamisiles pesados, una decisión que el Ministerio de Defensa ruso ha atribuido a la actual situación operativa. El núcleo de los acontecimientos en torno al desfile del 9 de mayo revela una transformación radical en la imagen de poderío que el Kremlin proyecta anualmente. Por primera vez en casi 2 décadas, la Plaza Roja de Moscú no contará con la presencia de tanques T-90, sistemas de misiles S-400, ni vehículos de combate de infantería Armata. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que el desfile se llevará a cabo en un formato reducido, limitando la participación a columnas de infantería y unidades de aviación, incluyendo aviones de ataque Su-25. Esta decisión técnica responde, según fuentes de inteligencia, al temor fundado de ataques con drones ucranianos sobre el corazón de la capital rusa, un riesgo que el presidente Volodymyr Zelensky destacó durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván, Armenia, señalando que Rusia no puede permitirse arriesgar su equipo militar restante en una exhibición de propaganda. Las medidas de seguridad implementadas en Moscú han alterado por completo la vida cotidiana de sus habitantes. El gobierno ha ordenado el cierre total del acceso a Internet móvil durante la jornada del desfile,
así como la interrupción de los servicios de mensajería de texto. Los bancos han recibido advertencias sobre posibles restricciones en el funcionamiento de los cajeros automáticos, y el tráfico en los aeropuertos metropolitanos ha sido limitado. Informes de canales de seguridad locales indican el despliegue de equipos especializados en interceptación de drones y francotiradores en puntos estratégicos, mientras que botes de seguridad patrullan las aguas del río Moscú en las inmediaciones del Kremlin. Estas acciones han sido interpretadas como la respuesta directa a la vulneración del espacio aéreo moscovita ocurrida el 4 de mayo, cuando un dron alcanzó un edificio residencial en la calle Mosfilmovskaya, causando daños estructurales visibles. En el ámbito militar, la presión ucraniana se intensificó en las primeras horas del 7 de mayo, con lo que funcionarios rusos han descrito como el segundo mayor ataque aéreo de toda la guerra. Los sistemas de defensa aérea rusos informaron del derribo de 347 drones ucranianos distribuidos en 20 regiones del país. Un objetivo crítico de esta operación fue el complejo logístico y de producción Nara en Narofominsk, al suroeste de Moscú. Esta instalación, perteneciente al Ministerio de Defensa de Rusia, es fundamental para la distribución automatizada de carga militar hacia las fuerzas que operan en el frente. El éxito de estos ataques de precisión subraya el aumento exponencial en las capacidades de largo alcance de Ucrania, que ha pasado de realizar 60 incursiones mensuales en julio de 2025 a más de 350 en marzo de 2026, mejorando sustancialmente su planificación de rutas y saturación de defensas. En el frente diplomático, los detalles sobre la propuesta de alto el fuego de Vladimir Putin han generado controversia. El líder ruso planteó inicialmente la idea durante una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin establecer contacto directo con las autoridades de Kiev. La oferta rusa, que proponía una pausa para los días 8 y 9 de mayo, fue acompañada de una advertencia por parte del Ministerio de Defensa sobre represalias masivas contra el centro de Kiev en caso de perturbaciones durante las celebraciones. Ucrania rechazó formalmente esta propuesta por considerarla una maniobra para proteger un evento de propaganda, optando por mantener su operatividad militar. Un alto funcionario ucraniano declaró a medios internacionales que no existe sentido estratégico en observar un cese al fuego diseñado unilateralmente por el Kremlin, mientras las ciudades ucranianas siguen siendo blanco de bombardeos diarios. El trasfondo de esta crisis evidencia un deterioro significativo en la narrativa de invulnerabilidad del Kremlin y una reconfiguración de las alianzas en la región. Mientras Moscú se ve obligado a blindar su capital, la diplomacia ucraniana ha logrado avances estratégicos en foros internacionales. Durante la cumbre en Armenia, se hizo patente el distanciamiento de aliados históricos de Rusia, como la propia Armenia, que ahora busca activamente el acercamiento a la Unión Europea. Paralelamente, el despliegue de las fuerzas rusas en el extranjero también muestra signos de debilidad. En Mali, los grupos rebeldes Tuareg han ganado terreno frente a las fuerzas locales y los contingentes rusos del grupo Wagner, quienes han comenzado a abandonar posiciones estratégicas. Esta retirada sugiere una incapacidad de Rusia para mantener sus compromisos de seguridad globales mientras consume sus recursos en el conflicto ucraniano. En el ámbito militar operativo, las consecuencias de la campaña de drones de largo alcance son tangibles. Ucrania ha confirmado el uso del misil de crucero F-5 Flamingo, capaz de alcanzar objetivos a más de 1.500 kilómetros de su frontera, como quedó demostrado en los ataques a instalaciones industriales en Cheboksary. La degradación de la infraestructura logística rusa se extiende hasta la península de Crimea, donde los aeródromos de Belbek, Kacha y Saki han sido neutralizados sistemáticamente, obligando a la cancelación de todas las festividades del 9 de mayo en la zona ocupada por motivos de seguridad. En el frente terrestre, las bajas rusas han alcanzado cifras críticas, con estimaciones que sitúan las pérdidas totales en más de 1 millón de efectivos entre muertos, heridos y capturados desde el inicio de la invasión en febrero de 2022,
manteniendo un ritmo de casi 900 bajas diarias en los últimos informes. Las implicaciones políticas para el liderazgo de Vladimir Putin son profundas tras el fracaso de la mediación solicitada a Estados Unidos. La insistencia de Rusia en un alto el fuego condicionado solo para los días de su desfile, seguida de ataques a gran escala contra población civil, ha generado un efecto contraproducente en Washington. Los analistas sugieren que esta conducta ha comprometido la posición de figuras políticas que buscaban una salida negociada rápida, al dejar en evidencia la falta de fiabilidad del Kremlin en sus compromisos diplomáticos. En respuesta, la comunidad internacional ha intensificado su apoyo financiero y militar. Noruega ha desbloqueado nuevos fondos para la compra de armamento y la Unión Europea avanza en un paquete de ayuda de 90.000 millones de euros, consolidando un respaldo que ya no depende exclusivamente de la política interna estadounidense. En conclusión, el desfile del Día de la Victoria de 2026 marca un punto de inflexión donde la propaganda estatal se ha visto superada por la realidad del conflicto. La decisión de desconectar Internet en Moscú y retirar el equipo militar de la Plaza Roja refleja una prioridad de supervivencia política sobre la demostración de fuerza. La vulneración de la tregua propuesta por Ucrania ha proporcionado a Kiev la justificación internacional necesaria para continuar sus operaciones de defensa y ataques de precisión en profundidad. El conflicto entra así en una fase donde la superioridad tecnológica de los sistemas no tripulados ucranianos desafía directamente la estabilidad interna de Rusia, transformando su celebración más importante en una evidencia pública de sus limitaciones estratégicas. Si desea mantenerse informado sobre la evolución de este conflicto,